No damos abasto esta semana con las noticias ferroviarias, así que no esperamos un segundo y comenzamos con la noticia de estos días, yo diría que hasta del mes y del año, pues por fin parece que tenemos fecha, vamos a decir segura, para la inauguración de la variante de Pajares, la obra civil más compleja y cara de la historia de España, que por fin tras casi 2 décadas de trabajos, problemas, retrasos y sobrecostes, parece que abrirá el tráfico en noviembre y ya se habla de que hasta octubre no tendremos los detalles por parte de Renfe en cuanto a horarios, frecuencias y tiempos de viaje, así como a las posibles rutas más allá de Madrid, y pongan los billetes a la venta. Ahora tendremos por delante el siempre delicado periodo de pruebas de todo tipo y desde luego estaremos muy atentos. Te recuerdo que esta misma semana has tenido vídeo en el canal hablando al detalle de esta importante noticia que esperemos esta vez sí sea la definitiva. Y antes de continuar, atento esta semana al canal, porque podríamos dar una doble noticia muy especial para el presente y futuro de Viajando Contigo, así que no te despistes. Ya hemos hablado en el canal, en varios vídeos, de los planes de Renfe de dar servicio en varios países europeos y ahora también se ha fijado en Portugal, pues ya ha iniciado los trámites para solicitar el certificado de seguridad para poder operar en el país vecino y ampliar sus posibilidades, pues actualmente solo opera en la línea Vigo-Oporto y en cooperación con Comboios de Portugal, con 2 trenes por sentido, incluyendo cambio de maquinista en la ciudad lusa de Valencia do Miño. El objetivo más ambicioso de Renfe es poder operar en solitario la línea Coruña-Santiago-Vigo-Oporto-Lisboa y haciendo la competencia a los servicios lusos, algo complejo por las diferencias de la red portuguesa respecto a la española y que podría añadirse después a algo similar en la Madrid-Badajoz-Lisboa con las esperadas mejoras para el año que viene. Una información que os contaré mucho más detalladamente en un vídeo el próximo lunes, así que no te despistes. Y ojo porque Renfe se ha marcado un nuevo récord, concretamente el de viajeros diarios logrado el pasado viernes 28 de abril con el inicio del puente del 1 de mayo, hablando siempre de los servicios entre ciudades y alcanzando los 108.318 viajeros en sus trenes AVE, Alvia, Ablo, Euromed e Intercity, siendo los principales destinos Andalucía, Levante y Cataluña, donde Renfe ofertó 1 millón de plazas entre el viernes 28 y martes 2, reforzando especialmente los servicios Sevilla-Cádiz, Jaén-Madrid, Cáceres-Madrid, Madrid-Puerto Llano y Madrid-Valladolid, así como los servicios Avan Madrid-Toledo. Y precisamente a Toledo nos vamos, donde últimamente están que trinan. Y es que llevan bastantes días con problemas en los servicios que unen la ciudad imperial con Madrid, en especial en hora punta matinal, el peor momento para tener precisamente cualquier incidencia, con hasta 1 hora de espera, tanto dirección Madrid como dirección Toledo. Un problema del que de momento no se están dando explicaciones y que ha llegado a obligar a que la Policía Nacional tuviera que hacer acto de presencia en algún momento por el malestar de los viajeros y calmar así los ánimos. Todos estos problemas parecen estar por averías en trenes que realizan esta ruta y lo justo de la flota de Renfe en estos momentos, donde como ya ocurre en otras zonas del país, cuando un tren tiene un problema se produce un efecto acordeón con el resto ante la falta de material rodante que lo sustituya, algo que en las últimas semanas se está produciendo con demasiada frecuencia en esta ruta, ahora más saturada que nunca por los abonos gratuitos y el malestar en la capital castellano-manchega parece ir creciendo. Esperemos que Renfe y Adif solucionen pronto estos problemas. Otro lugar donde estos días están muy mosqueados con los servicios es en Barcelona, básicamente en la ruta sur por la costa, donde una grave incidencia ocurrida el pasado lunes por la noche ha traído de cabeza a Adif durante toda la semana. Al parecer, un fallo en la catenaria, en la estación de Gavà, provocó importantes problemas en todos los servicios que pasan por esta zona, no solo de cercanías, sino también media e incluso larga distancia con Valencia o Alicante. Todo apunta a la caída de un rayo que provocó la rotura de la catenaria, haciendo que el cable cayera sobre la señalización del sistema de seguridad, que provocó daños en los sistemas auxiliares, lo cual tendrá una reparación muy compleja y lenta que podría alargarse a cerca de 3 semanas, 2 más aparte de la ya transcurrida, y que obligó a que en los primeros días solo pudieran circular 2 trenes por sentido y hora, por motivos de seguridad,
algo que, teniendo en cuenta el gran paso de convoyes por esta zona, ha provocado infinidad de problemas durante toda la semana, con trenes totalmente llenos y realizando sus viajes en tiempos muy superiores a lo habitual. Aún hoy solo 3 trenes por sentido y hora pueden circular en esta línea, aunque Renfe ha puesto autobuses de refuerzo cada 30 minutos que conectarán Castelldefels con Barcelona. Esperemos que esta avería se solucione lo más rápidamente posible. Nos vamos ahora a Extremadura, donde esta semana Adif ha anunciado que conectará a la red 112 kilómetros electrificados de la línea este mismo mes. Hablamos del tramo que va desde la salida de Plasencia hasta Peñas Blancas, a la altura de la subestación de Carmonita, en Badajoz, y que supondrá otro pequeño paso más para la electrificación de la línea abierta el pasado verano, y que debería conllevar más fiabilidad, algunos minutos de recorte en los tiempos de viaje extremeños y seguramente al menos un tren más diario por sentido entre Badajoz y Madrid. El tramo hasta Plasencia ciudad, de 11 kilómetros extra, se culminará en verano. Y siguiendo con electrificaciones, esta vez en el norte, el gobierno ha autorizado modernizar la vieja catenaria de Feve en Cantabria por unos 12 millones de euros, una actuación que mejorará también la fiabilidad en la alimentación eléctrica de esta línea y que tendrá un plazo de ejecución de 9 meses. Adif también ha dado a conocer estos días el proyecto de construcción de la variante de Rincón de Soto en el tramo Castejón-Logroño, con una nueva estación y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, actuación dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, con una licitación del contrato para la ejecución de las obras por un importe de 67,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 34 meses. Además de 6,9 millones en concepto de suministros, tales como traviesas, desvíos, balasto y carril. Esta variante discurrirá entre los municipios de Alfaro y Rincón de Soto y tendrá una longitud de 9,3 kilómetros de nueva plataforma ferroviaria para vía única de ancho ibérico, que incluye la construcción de la plataforma y obra civil de la nueva estación de Rincón de Soto, que contará con una vía general, una vía de apartado y un andén de 220 metros. También ha sido noticia la construcción de la nueva estación intermodal de Lugo, que se integrará en la plaza que conectará las estaciones de ferrocarril y autobús, con un valor de 21,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Su ejecución se hará compatible con el servicio ferroviario y también conllevará la urbanización del exterior de la estación y la conexión del paso inferior en el entorno de la zona de Plaza de Conde Fontao, Rúa Alta y Parque del Sagrado Corazón. Se adecuará el cerramiento de la estación, se llevará a cabo la remodelación del viario y accesos rodados de la zona, y la Xunta se encargará de ejecutar de manera conjunta la estación de autobuses, así como un nuevo aparcamiento subterráneo que duplicará el número de plazas actuales. Un proyecto que irá unido a las mejoras ahora en obras de la línea hasta Ourense y que pronto abordaremos en un vídeo sobre las distintas estaciones gallegas ahora en obras o mejoras en marcha o en planes. A estos días Adif ha anunciado obras en el bypass de Almodóvar del Río, concretamente nuevas actuaciones previstas entre los días 7 y 9 de mayo, con la finalización de la conexión de esta nueva variante de la vía de ancho convencional con el tramo Córdoba-Sevilla de la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz. Además de los trabajos de conexión en ambos extremos de la variante, también se finalizará el desmontaje de un paso superior situado en el kilómetro 461 de la línea. Recordemos que este bypass, ya muy cerca de acabarse, permitirá conectar las líneas de alta velocidad Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga al sur de la capital califa, que ahorrará tiempos de viaje entre Málaga y Granada con Sevilla, al no tener que pasar y parar en Córdoba. Un bypass que se ofreció como solución, recordemos, al eje transversal, que se canceló y que ahora vuelve a estar en la palestra como futurible. Y os recuerdo que tenéis sendos vídeos hablando por un lado del bypass y por otro del eje transversal andaluz. Siguiendo en el sur, atención, porque una docena de empresas van a pujar por las obras para el soterramiento y la estación del AVE en Almería, proyecto que os conté en otro vídeo del canal hace muy poco y en donde está previsto que se inviertan algo más de 196 millones de euros, siendo esta parte del país uno de los puntos calientes ahora mismo en nuestra red ferroviaria, con muchas actuaciones en marcha o a punto de hacerlo, obras que se enmarcarán en la llamada cuarta fase del proyecto y que tiene un plazo de ejecución de 25 meses.
Nos vamos ahora a Valencia, que como ya informamos la semana pasada, estos días ha tenido una esperada reunión para tratar de solventar el complejo problema que existe en las localidades de Alfafar y Sedaví, donde tras la reunión de Adif con los ayuntamientos afectados, se ha acordado suprimir el paso a nivel y negociar en paralelo el soterramiento de la línea a su paso por ambas localidades, y tratar así de evitar los problemas de seguridad, con muertes incluidas, así como los ruidos en la zona. Ahora se iniciarán los trabajos técnicos para ver cuál es la mejor alternativa para suprimir este paso a nivel, teniendo en cuenta todas las variables posibles. Un acuerdo muy esperado y celebrado, y donde esperemos que se pongan lo antes posible en marcha estas actuaciones tan necesarias y reclamadas en la zona. Otra buena nueva conocida esta semana ha sido que la Junta de Andalucía ha terminado las reparaciones del tranvía de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, anunciando además que se van a licitar antes del verano las paradas y estaciones, todo con un presupuesto de 82,5 millones de euros, así como obras en estaciones, paradas o talleres, cocheras y el ramal técnico. Una intervención esta que se cifra en algo más de 41 millones de euros. Y continuamos en Sevilla, donde el ayuntamiento de la ciudad ha abordado la segunda fase de la ampliación del tranvía con el diseño hacia Santa Justa, que incluirá un intercambiador. Todo esto mientras siguen en marcha las obras de ampliación del tranvía de Sevilla desde la parada de San Bernardo hasta el centro comercial Nervión Plaza, con unos 24,5 millones de inversión pública, confinanciados al 80% por fondos europeos. Y aparte se ha avanzado con la adjudicación del contrato de asistencia técnica, algo que supondrá más bien la relicitación, si se permite la expresión, tras otra que se hizo en 2022 y que fue fallida. Un proyecto muy esperado en esta ciudad y que por fin parece pasar a una fase mucho más ambiciosa. Siguiendo con sistemas urbanos, la nueva línea 5 del Metro de Madrid, entre Alameda de Osuna y el aeropuerto, parece coger ritmo, ya que la Comunidad de Madrid ha empezado a licitar las obras. La prolongación de esta línea permitirá un nuevo acceso al aeropuerto de Madrid. La longitud total del tramo es de 1.755 metros, de los cuales 773 se ejecutarán por el método tradicional y el resto, 982, mediante la tipología de túnel entre pantalla. Además, el Ministerio de Transportes ha iniciado los trámites para conceder 185 millones de euros para el tranvía de Palma, proyecto del que os hablé en un vídeo del canal y que ahora logra nuevos bríos. El proyecto contempla 3 tramos: el primero, Plaza de España Intermodal, Campastilla, Aeropuerto, y el segundo, Campastilla, Salenal, y el tercero, Plaza de España Intermodal, Hospital, Son Espases. La construcción de los diversos tramos de la línea se llevará a cabo de manera sucesiva, comenzando por el primer tramo, que es en el que se centra esta subvención. Este tramo consiste en una doble vía que discurre en superficie en su totalidad y que tiene una longitud de algo más de 10.800 metros, con un recorrido que unirá un total de 16 paradas entre la Plaza de España y el aeropuerto de Palma. Y atención, porque Euskadi y Francia ya negocian un servicio de cercanías transfronterizo entre San Sebastián y Bayona. Concretamente, la euroregión conformada por Nueva Aquitania, País Vasco y Navarra sigue adelante en su idea de implantar un servicio ferroviario internacional capaz de aglutinar a 3,5 millones de viajeros al año, requiriendo además una inversión bastante pequeña. Esto podría conllevar además el fin del transbordo actual en Hendaya. En el lado español partiría de Donostia y discurría por las vías de Renfe sin competir con los servicios de cercanías y haciendo parada en Irún antes de entrar en suelo francés, hasta llegar al final del trayecto en Bayona, un tren que permitiría ahorrar 25 minutos y dejar este viaje en menos de una hora, cubriéndose con 2 trenes por sentido cada hora. Un proyecto que está aún dando los primeros pasos y que con suerte podría ser viable para el 2027. Hablamos ahora de las mercancías, con 2 proyectos. El primero, el anuncio del Ayuntamiento de Salamanca del inicio de los esperados trabajos para la construcción del Puerto Seco, todo con un presupuesto de adjudicación de 12,5 millones de euros. Un proyecto que precisamente abordamos esta semana en un vídeo sobre el presente y futuro ferroviario de la provincia salmantina. Y el otro, las nuevas inversiones para el nuevo acceso ferroviario sur al puerto de Castellón, con la contratación de las obras del tramo 2.
de 3,6 kilómetros que incluyen 2 viaductos, 2 pasos inferiores y otros 2 superiores, con un presupuesto de algo más de 75 millones de euros y que se sumarán a los 4,7 kilómetros del tramo 1 ya en construcción, un acceso que se construirá en vía única electrificada y de ancho mixto, exclusivo para el tráfico de trenes de mercancías, incluyendo convoyes de hasta 750 metros. Y saliendo de nuestras fronteras, Francia ha confirmado estos días los tiempos de viaje de la futura línea de alta velocidad entre Burdeos, Toulouse y Dax, una obra crucial para el país vecino que invertirá 4.100 millones en su construcción, con unos inicios de trabajos previstos para el 2024 que lograrán reducir el tiempo de viaje a 3 horas y 10 minutos entre París y Toulouse, una hora menos que en la actualidad. 4 horas y 20 minutos será el viaje entre Burdeos y Marsella, una hora menos que en la actualidad, y en cuanto a los tiempos con ciudades españolas, ojo porque entre Toulouse y Bilbao el viaje se quedará en 3 horas y 50 minutos, una hora y 40 menos que en la actualidad, y 3 horas y 50 minutos entre Burdeos y Barcelona, también una hora menos. Además, se ha conocido que ACS construirá una línea de tranvía en Calgary, en Canadá, con un presupuesto impresionante de 3.700 millones de euros, suponiendo el mayor contrato en la historia de este lugar y que supondrá la construcción de una línea de 18 kilómetros de longitud de tren ligero con 13 estaciones, incluyendo tramos en túnel y 9 puentes, así como 3 grandes aparcamientos disuasorios y un edificio de mantenimiento. Como veis, casi inabarcable la actualidad ferroviaria, y eso que siempre nos dejamos cosillas por el camino. Te espero la semana que viene con otro repaso semanal de noticias. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.